Hola amantes de la animación, soy Ani Esteban. Hoy les traigo con otra entrega de Cosas y Sentido en tal juego de Sonic. Esta vez nos toca Sonic y los Anillos Secretos, un juego odiado por muchos y amado por poquitos. En serio, no te metas con los fans de Sonic y los Anillos Secretos. Somos 3 y 2 se jugaron el remaster hecho por fans y uno se jugó la versión original con los controles y todo. Obviamente este último soy yo. Pero bueno, basta de relleno y comencemos. Bueno, el juego empieza con Sonic durmiendo en quién sabe dónde, porque nunca nos dice si este lugar es la casa de Tails o de Amy, o si Sonic se afanó una casa ajena, o si se alquiló una. No, nada. Nunca lo sabremos. Pero dejando de lado eso, Sonic estaba todo chill de cojones durmiendo hasta que escuchó la voz de una mina, por lo que se despierta y ve que por alguna razón ahora tiene un anillo con un aspecto diferente a los normales. Y de repente aparece una mina morocha pelifucsia con orejas de elfo, que parece sacado de Magi. Pero bueno, ella le dice a Sonic que su nombre es Yara y que es el espíritu del anillo. Acto siguiente, le muestra el libro de las 1001 noches y el erizo se da cuenta que las páginas están totalmente en blanco. Ya dice que esto es obra del genio malvado Erazor Djinn, que como tiene tanto poder, no soporta el hecho de estar atrapado en un libro, por lo que empezó a asimilar las palabras del libro y a absorber su poder. Yara le pide a Sonic que salve el mundo de las 1001 noches, porque si no, no solo el contenido del libro se volverá los media, sino que también Erazor Djinn podría venir al mundo del erizo para obtener más poder. Sonic pregunta cómo van a hacer para viajar al mundo del libro, a lo que Yara le responde que podría convertir al erizo en su amo y así poder transportarlo al mundo de las 1001 noches. Yara se convierte en un anillo y Sonic se lo pone, lo frota un poco y de nuevo aparece Yara, diciéndole a su nuevo amo qué deseo quiere que ella cumpla. El erizo estornuda y le pide a Yara pañuelos y ella le da una bocha de estos. 俺はソニックザ・ヘッジホッグだ。わかりました、ソニック。伝説のハリネズミ。 Sonic el legendario erizo, pará, re épico ese apodo. Y sí, así suena la voz de Yara en japonés, bastante diferente a su voz en inglés. Por cierto, como dato curioso, la seiyuu de Yara es la misma que interpretó a Lluvia de Fairy Tail. Vaya, eso explica muchas cosas. Con razón su Sonic-sama suena muy parecido a su Grey-sama. Pero bueno, viajan al mundo de las 1001 noches a través de la alfombra mágica, moviéndose como PNGs al puro estilo de la serie del Inservible. Y sí, así es como se va a ver la mayoría de las escenas del juego. A algunos les gustan, a otros no. En lo personal a mí no me disgusta, pero sí tengo que admitir que el Caballero Negro lo hizo mucho mejor. Pero dejando de lado eso, Sonic y Yara están corriendo en el prólogo del libro hasta que aparece el antagonista del juego, el antes mencionado Erazor Djinn. お前か。物語に書き込まれた新たな青いネズミとやらは。見てわかるだろう。ネズミじゃない、ハリネズミだ。我が名はイレイザー・ジン。Fua, la voz de Erazor Djinn en japonés es tremenda. Nada que ver con la horrenda voz que le pusieron en inglés. I am Eraser Djinn. ¡Qué voz de mierda, boludo! Parece la de un vendedor ambulante en la playa. Su voz en japonés es más imponente. Pero bueno, Erazor Djinn dice que ya ha extraído páginas equivalentes a 100 noches del libro y que lo único que le falta es recolectar los 7 anillos mundiales. Y no se llaman así porque tenés que ir al mundial a jugar fútbol y no sé qué mierda más. Erazor, bien despierto, le pregunta a Yara que si ella no estuvo recolectando los anillos para él, a lo que Yara le responde que esas mamadas no existen y que si existieran no se los daría. Erazor, al escuchar eso, dice que la va a castigar de forma
no sexual supongo, pero justo llega Sonic a su rescate y recibe la llama que originalmente era para Yara. Erasol Jin le dice al erizo que recolecte los 7 anillos mundiales antes que se apague la flama, porque si no, morirá, yendo primero a la vida del rey Shariar, el creador y la figura central del mundo de las 1001 noches. Sonic acepta el desafío y... esa pose se me hace que la vi en algún otro lado. Dato curioso que quizás algunos ya lo sepan, este juego iba a ser un port del Sonic 2006 para la Wii, pero por bases del destino, decidieron hacer un juego totalmente nuevo. Pero bueno, Sonic va a Sand Oasis, que como su nombre lo indica, es un oasis con algunas mezquitas en el medio que se asemejan mucho a la arquitectura timúrida construido durante el Imperio Timúrida en los siglos XIV y XV después de Cristo, en los actuales países de Irán y Asia Central. La gente que critica este juego nunca te van a mencionar que te enseña mucho sobre la historia y la cultura islámica. Pero bueno, después de eso, se encuentran con el rey Shariar, que es nada más y nada menos que el Dr. Eggman. Bueno, en realidad no, solamente se parecen en apariencia y un poco en actitud. Bueno, después de que el rey Shariar putea a Sonic por confundirlo con otro tipo, ya le pregunta al rey sobre qué le pasó a sus hombres, a lo que el rey Shariar le responde que fueron secuestrados por un grupo de genios malvados, mientras que él se esconde en un jarrón. ¿Cómo poronga entró un jarrón así de chiquito estando así de gordo? ¿Quién sabe? Quizás tiene la magia de achicarse o qué sé yo. Pero bueno, de la puta nada aparece un pterosaurio y se lleva al rey Shariar. ¿Qué mierda hacía un puto pterosaurio en un oasis? Yo qué sé. Pero bueno, después de pasar algunas misiones insufribles como el de no romper los jarrones, Sonic derrota a 2 genios malvados y salva a Tails, quise decir a Alibaba. Bueno, el Babas le agradece al erizo y a Shara y les dice que si hay algo que el Test Taliban pueda ayudar, que no duden en decirlo. Pero bueno, después de que Sonic ahora rompiera los jarrones, supongo por lo insufrible que fue la misión anterior, hizo que Sonic dejara de ser buena onda y se convirtiera en un rebelde sin causa, o no sé. Pero dejando de lado eso, Sonic va a Dinosaur Jungle, que como su nombre lo indica, es una jungla llena de dinosaurios. A ver, yo como tal nunca leí todo el libro de las 1001 noches, pero no creo que hayan dinosaurios en un libro ambientado en una época donde ya estaban recontra extintos. ¿Por qué el Sega y el Sonic Team pusieron dinosaurios en un juego basado en ese libro? No sé, libertad creativa supongo. Bueno, al menos es divertido el nivel. Pero bueno, dejando de lado eso, Sonic y Shara ven el pterosaurio donde tiene agarrado al rey Shariar. Tiempo después, el pterosaurio lo suelta y el rey se cae, pero Sonic lo salva de irse al Averno. Después de algunas otras puteadas por parte del rey Shariar hacia Sonic, Shara le pregunta al rey sobre el genio, que supongo se refiere a los Jin, a lo que el rey Shariar le responde que se dirige a un castillo donde está reclutando más hombres. Y después de completar algunas misiones como no matar a los enemigos, en serio, ¿qué onda con estas misiones? ¿Qué sigue? ¿No tocar el piso? Sonic va a Evil Foundry, que es el castillo que mencionó anteriormente el rey Shariar, siendo un castillo con algunas tuberías y robots hechos de chapa o un material parecido. Ya en serio, ¿qué se tomaba el Sonic Team para hacer estos niveles? Pero bueno, después de eso, Sonic y Shara ven que Erasol Jin está invocando un demonio o algo así. Por cierto, cuando dice Iblis, no se refiere al de Sonic 2006, sino que así se llama Satanás en el Islam. Bueno, Erasol Jin invoca Ifrit, un golem hecho de caños y tuberías de lava, que por lo que investigué, así se le llama un genio malvado en la cultura árabe preislámica, por lo que técnicamente esa descripción
coincide más con Erazor Jin, que justamente es un genio malvado, que con este golem. Pero bueno, me fui de las ramas. Erazor Jin dice que ya ha cosechado la mitad de las páginas del libro y que dejará que Ifrit queme las páginas restantes por él. El genio le dice a Sonic que se apure en recolectar los anillos mundiales, ya que le queda menos de la mitad para que su vida perezca, y después de decir eso, desaparece del lugar. Sonic intenta pegarle a Ifrit, pero no le hace nada, y ya le dice que como su cuerpo ahora pertenece al dominio de las llamas, no puede combatir fuego con fuego. Así que Sonic usa el poder del anillo para así ralentizar el tiempo y así poder escapar de Ifrit, diciendo que se va a enfrentar contra el golem después. Pero bueno, después de hacer una carrera con Uhu o no sé cómo se dice, que es el genio del viento que hace estragos en el mundo de las 1001 noches, Sonic y Yara le cuentan a Alibaba sobre lo que pasó anteriormente, a lo que el Buzz dice que su amigo Sinbad puede ayudarles en algo. Sonic le pregunta dónde está ese tal Sinbad, a lo que el test talibán le responde que escuchó un rumor que decía que luchó contra piratas en alguna isla y que fue secuestrado por los Rook. Me inchequeable eso, pero bueno. Que según Alibaba son fósiles vivientes parecidos a pájaros. Sonic pregunta dónde están esos pajarracos, a lo que el Buzz le responde que se encuentran volando en bandadas sobre el cielo occidental en este momento. Así que Sonic y Yara se van allá volando con la alfombra mágica, aterrizando finalmente en Libra Tetei Ruin, un conjunto de naves con alas de murciélago. Bueno, quizá no tenga mucho sentido, pero se ve cool. Donde se encuentran los Rook, que son estatuas de gárgolas que se mueven y que crean una luz que nos guía el camino. Y también donde se encuentra nuestro buen compa el Sinbad, que está encerrado en una jaula y que para nada se parece al Chucles. Ya supone que esto es obra de Erazor Jin y lo que tienen que hacer es romper el hechizo para deshacer el candado de la jaula. Sin embargo, Sonic no parece que tenga muchas ganas de liberarlo y le dice a Yara que es mejor que los dos dejen a Sinbad encerrado en la jaula. Pero Sinbad le dice que si lo libera, le va a prestar un poco de su sabiduría a Sonic. Y aunque le hizo estar medio dudoso por la inchequeada que dijo el Knuckles Jeque, lo acepta y después de hacer la misión en cuestión, le encuentran sobre Ifrit. A lo que Sinbad les dice que lo que podrían hacer es echarle un poco de agua al golem. Sonic se burla de Sinbad después de la chimutrufiadota que dijo, a lo que se empiezan a pelear hasta que los detiene Alibaba, que ándate a saber cómo concha llegó acá. Y les pregunta cómo van a conseguir suficiente agua para derrotar a Ifrit, a lo que el Knuckles Jeque le responde que los piratas donde lo tenían encerrado tienen un anillo azul claro que puede generar tormentas, por lo que Sonic y Yara se van allá, que es nada más y nada menos que Pirate Storm, que si TikTok no les pudrió todavía el cerebro, es una costa donde hay un montón de piratas, porque al parecer Sega y el Sonic Team estaban tan obsesionados con One Piece y la saga de Piratas del Caribe que pusieron piratas en el juego. Aunque bueno, tampoco es algo que se aleje tanto del libro. Pero bueno, después de completar algunas misiones, Sonic y Yara se encuentran con el primer jefe del juego, que es una mantarraya o algo parecido, con barba, cuernos y sombrero de pirata, que su pelea consiste básicamente en que tenemos que agarrar sus 4 cuernos, tratando que su bola eléctrica no nos electrocute, mientras que esquivamos sus ataques. O bueno, eso es lo que entendí, no sé. Pero bueno, después de derrotar al jefe, reciben el anillo azul claro, y Sonic dice que ya es hora de derrotar a Ifrit, pero Alibaba aparece y les informa que el poder del golem está creciendo hasta el punto de que podría incendiar el mundo, por lo que Sonic y Yara vuelan a Evil Foundry para detenerlo. Llegan al lugar y Sonic usa el anillo para crear una tormenta, reduciendo considerablemente el poder de Ifrit. Y es cuando ahora sí empieza la batalla, que la verdad sí es bastante jodida. Pero bueno, después de derrotarlo, aparece una pelota rara y que hace latidos, por lo que suponen que es una bomba que va a explotar en cualquier momento.
así que se tienen que apurar de tratar de detonar la bomba en un lugar abierto. Encuentran el lugar, Sonic patea la bomba y hace ¡gol! ¡Joder, qué golazo! Tiene que cerrar el estadio. Los genios hacen eso. Bueno, dejando de decir huevadas, descubren que adentro de la bomba había uno de los 7 anillos mundiales. Ojo, no se llaman así por nada. Sonic lo toca y siente ira en esta, por lo que supone que los anillos contienen el poder de varias emociones. El erizo pregunta qué es lo que van a hacer, a lo que Yara le responde que van a ver el rey Salomón, quien fue el que selló originalmente a los genios y que puede estar relacionado con todo esto. Por lo que se van al lugar donde se encuentra el rey, que es nada más y nada menos que en Skeleton Dome, un lugar nevado donde hay un montón de venecos. Snow? No, it's something else. Para, ¿cómo que no es nieve? Entonces, ¿qué concha es? Pero bueno, después de matar a algunos venecos, Sonic y Yara se encuentran con el rey Salomón, que no solo es un esqueleto como los otros, sino que también ni siquiera tiene todo su cuerpo, debido a que Erazor Djinn resucitó a los 40 ladrones, convirtiéndolos en genios, por lo que los 40 malandros se chorearon casi todos los huesos del rey, porque como esta zona claramente está basada en Venezuela, no solo representa la gran hambruna que se vive en el país, sino también hasta la delincuencia. Por favor, no se tomen mal estos comentarios, queridos venezolanos. Tampoco es como que en Argentina estemos precisamente mejor. Bueno, dejando esa vaina de lado, el rey Salomón le pide a Sonic y Yara que hagan algo contra los 40 malandros para así recuperar sus huesos robados. Sonic lo acepta y después de derrotar a los malandros, consigue otro anillo mundial que según el erizo representa el deseo, ya sea aspiraciones, avaricia o ambición. Después de recuperar los huesos del rey Salomón, el rey ya con los huesos recuperados dice que en parte es su culpa de que los genios se volvieran locos y se unieran a Erazor Djinn, pero también el genio está creando nuevos genios malvados a partir de las páginas que ha cosechado y su poder no para de crecer. A pesar de eso, dice que puede ser que tenga un punto débil, ya que después de todo, sigue siendo un genio de la lámpara a pesar de haberse escapado de ahí, por lo que si consiguieran la lámpara a la que Erazor pertenecía originalmente, lograrían encerrarlo para siempre. Algo así como esas teorías de Dragon Ball sobre que Goku es traicionado y encerrado en la habitación del tiempo por 1000 años. Sonic le dice al rey Salomón que no se preocupe ya que él se va a encargar de todo, y el rey mira fijamente a Erizo con sus ojos void, diciendo que una gran maldición pesa sobre él y que puede ver el infierno en sus ojos. No sé qué flashear el rey Salomón diciendo esa chimutriada, pero bueno, el huesudo ya está todo viejito, es normal que piense esas cosas. Pero bueno, el rey le dice a Sonic que Erazor Djinn se encuentra en su palacio flotante, o también conocido como Night Palace, y que el erizo debe sostener el anillo mundial blanco, o sea el que obtuvimos antes, frente a la puerta del palacio para que así se abra. Así que Sonic y Yara se van allá, sin antes derrotar a algunos genios malvados. ¿Por qué? ¿Qué sé yo? A ver, le vamos a preguntar a Kishimoto, el director del juego, a ver qué nos dice. Ok, pero bueno, ahora nos muestran una de las pocas escenas del juego que no se ven así, sino que están completamente animadas en CGI. Y en sí no dice mucho, es simplemente Sonic llegando al palacio desde afuera, mientras que Erazor Djinn llama a sus genios malvados para que lo eliminen. Pero eso sí, esta escena tiene mucha aura. Bueno, auras aparte, Sonic abre la puerta del palacio con el anillo mundial blanco y siente que el tiempo para que la llama que le puso Erazor Djinn se apague está cada vez más cerca. Yara se siente culpable por haberlo metido en todo este lío, pero Sonic le dice que no se preocupe y que recuerde la promesa que hicieron. Y ahora se preguntarán, ¿en qué momento hicieron esa promesa? Y es que en alguna escena anterior, Sonic le dice a Yara que no se ponga triste nunca más y que siga sonriendo a pesar de la situación. La razón del por qué no mostré esta escena antes es porque en el long play que me estoy basando para así contar los sucesos, lo pone después de la otra donde están en el palacio. ¿Por qué? No sé, pero eso es lo que importa.
Ahora sí, Sonic entra a Night Palace, que como se mencionó anteriormente, es el palacio de Era Sorchin, que al principio es un lugar normal, donde tenemos que esquivar algunos enemigos y trampas, y volando con la alfombra mágica así todo piola, va a después volverse una clase de espacio todo flashero, donde en algunos momentos tenemos que ir rápidamente a estos relojes de arena, porque acá se nos consumen nuestros anillos, y si tienes pocos anillos y encima hay enemigos y otras trampas, cagaste. Pero bueno, después de pasar el nivel, Sonic se encuentra cara a cara con Era Sorchin, empezando así nuestra pelea contra el genio malvado. ¡Qué boludo! Este jefe se hizo una patada en las bolas. Al principio sus ataques son más o menos fáciles de esquivar, pero después se vuelven más rápidos y difíciles de esquivar. Y encima hay partes donde Era Sorchin se queda quieto por algunos segundos para después atacarnos, y tenemos que usar la mierda esta que ralentiza el tiempo para así atacarlo, y si no saltas meticulosamente en el momento exacto, cagaste. Pero bueno, después de vencer a Era Sorchin, este se va hacia una puerta y Sonic y Yara tratan de averiguar cómo carajo abrirla. こういう時はあれだろ。開け5万 ¿Qué Laios dijo? 開け5万 Ah, que así se dice ábrete sésamo en japonés. Oh, No reaction. estuvo buenísimo ese no reaction. Pero bueno, dejando de decir huevadas, descubren que la clave para abrir la puerta es reuniendo los 7 anillos mundiales, ya que hasta ahora solo hemos reunido 3 de estas, así que tienen que volver por todos los mundos que han recorrido anteriormente para así conseguir las 4 restantes. Buena excusa para alargar el juego. Pero bueno, para no hacerles el cuento tan largo, básicamente Sonic y Yara tienen que recorrer los 7 mundos que han ido anteriormente para completar algunas misiones. Algunas medio equidistantes, como romper los huevos de los dinosaurios en Dinosaur Jungle. Además de vencer esta clase de escorpión botiana, que la verdad es recontra fácil. De hecho, este fue el primer jefe que me enfrenté en el juego. Pero bueno, en el long play lo pone después de los 3 jefes mencionados anteriormente, así que no sé. Y por último, pero no menos importante, recolectar los 4 anillos mundiales restantes. Pero bueno, después de obtener el último anillo mundial, el anillo púrpura, Sonic le pregunta bien despierto a Yara sobre cómo es que ella conoce a Era Sorchin, a lo que la genia le responde que, como había dicho el rey Salomón, él era el genio de la lámpara de Aladín, que debido a su mal comportamiento lo castigaron encerrándolo en la lámpara, cuya condición para salir de ahí era cumplir los deseos de 1000 personas. Cuando terminó su expiación, le agarró un profundo odio hacia la gente y deseando maldecir la historia que lo había predestinado a ese destino. Después de todo este lore, Yara termina diciéndole al erizo que quiere detener al genio malvado y devolver al mundo de las 1001 noches a su antiguo esplendor. Pero bueno, junta los 7 anillos mundiales para así abrir la puerta de la habitación donde se encuentra Era Sorchin, y el genio malvado se da cuenta que el erizo consiguió los anillos y le dice a Yara que los entrega a él para que ellos dos juntos gobiernen el mundo. Y Yara le hace caso a Era Sorchin. ¿Qué? Acá hay una pequeña pero importante diferencia entre las dos versiones. En inglés, Yara dice que quiere volver a estar al lado de Era Sorchin, supongo porque siente algo especial por él o algo parecido, que medio se podría interpretar como síndrome de Estocolmo. Mientras que en japonés, simplemente dice que quiere que vuelva, que o podría significar lo mismo que se da a entender en inglés pero dicho de forma más ambigua, o también podría significar que Yara quiere que Era Sorchin vuelva a ser un genio que cumple los deseos de las personas, qué sé yo. Bueno, dejando de lado eso, Sonic trata de detener a Yara con el anillo, pero ella se electrocuta o algo así. Y Era Sorchin junta los 7 anillos mundiales y dice que para despertar el poder de estas, tiene que arrebatar la vida a aquel quien las reunió.
Así que el genio malvado intenta asesinar al erizo, pero Yara aparece para protegerlo, haciendo que sea ella el sacrificio para desencadenar el poder de los anillos mundiales. Yara le pide perdón a Sonic, ya que ella ya sabía que todo esto iba a pasar, y aún así lo involucró. El erizo le ordena que no se muera, pero ella dice que lamentablemente ese deseo no se puede cumplir, por lo que Yara muere. Joder, me atrapaste, esto sí es cine. Pero bueno, después de eso, Erasol Jin absorbe los 7 anillos mundiales y se convierten en esta cosa. ¡Ay, qué miedo! Yo mejor me voy. Que se llama Al-Laila Walaila, que literalmente es el nombre de las 1001 noches, pero en árabe. O sea, que es el 1001 noches. Pero bueno, por alguna razón, al monstruo se le salen los anillos y son absorbidos por Sonic, transformándose en Darkspin Sonic, o como me gusta llamarle, Sonic Adidas, empezando así la pelea final, que es tan jodida como la anterior, por no decir más. Pero bueno, después de derrotar al bicho ese, nos dan otra escena CGI para que así el Sonic Team aproveche el resto del presupuesto que les quedó para el juego, donde Erasol Jin dice que volverá con armas y bla bla bla, pero se cae encima al ver que Sonic tiene la lámpara, que se supone que es la bola que le dio Yara antes, que cuando ella se murió, la bola se convirtió en una lámpara. Me parece que la escena donde Yara le da la bola a Sonic no lo mostré anteriormente, pero bueno, básicamente ese es el contexto. Pero bueno, Sonic le pide 3 deseos a Erasol Jin para que los cumpla y vuelva a la lámpara, siendo el primer deseo el de revivir a Yara, y el genio se lo cumple. Joder, qué hermosa es Yara en CGI. Es bellísimo. El segundo deseo es el de recuperar los cuentos de las 1001 noches que han desaparecido, y el genio se lo cumple. Y el último deseo es el de que Erasol Jin vuelva a la lámpara como en los viejos tiempos. Y acá el genio tira la típica de "Te odio, Perry, ornitorrinco", pero en vez de eso le dice rata asquerosa. Y acá una pequeña pero interesante diferencia entre las dos versiones. Y es que en la versión en inglés, cuando Erasol Jin es absorbido por la lámpara, Sonic dice que no es una rata, sino un erizo. Así sin más. Mientras que en el japonés, el erizo dice que no es una rata asquerosa, sino una especie de erizo genial. Esto es algo curioso, ya que mayoritariamente el Sonic occidental es mucho más presumido que el japonés, pero acá es al revés. Pero bueno, por cierto, Erasol Jin en inglés simplemente le dice rata a Sonic, mientras que el japonés le dice rata inmunda. Al parecer el Erasol Jin Ponja le tiene más bronca a Sonic que al gringo. Pero bueno, después de toda esa vaina, Yara llora por... no sé. Quizás sea por Erasol Jin, ya que a pesar de todo lo que hizo, sigue sintiendo algo especial por él. Que como dije anteriormente, esto se puede interpretar como que ella tiene ese síndrome que tiene el nombre de la capital de Suecia, o porque siente culpa de haber involucrado a Sonic en todo este lío. Pero bueno, voy a hacer algo que nunca hice en el canal anteriormente, y es pedirles a ustedes que comenten su opinión sobre todo esto en los comentarios. A ver qué dicen. Bueno, Sonic le pide a Yara como último deseo una bocha de pañuelos, como el primer deseo que le pidió Sonic a Yara, diciéndole que está bien llorar mucho, ya que tiene todos los pañuelos que ella necesita para superar su dolor. Obviamente esto está dicho de forma más poética y no tan burda como yo le expliqué, pero bueno, a decir verdad, al principio este final me parecía medio bobo, pero ahora que lo veo, como que tiene cierta magia que es difícil de explicar. そして青いハリネズミはアラビアンナイト物語の世界を救った後、飽きるほど走り回って元の世界へ戻っていきました。途中いろんな冒険がありましたが、でもそのお話はまた別の機会に。
ありがとう、ソニック・ザ・ヘッジホッグ、伝説のハリネズミよ。Y acá termina Sonic y los Anillos Secretos, un juego que a pesar de sus errores que pueden espantar a más de un jugador, tiene algunos puntos para destacar, como sus niveles con algunos gimmicks divertidos e interesantes, sus jefes desafiantes, su majestuoso soundtrack, su historia que a pesar que tiene algunas cosas que no llegué a entender muy bien, en general está bastante bien desarrollada y atrapante. Y si bien sus controles al principio se manejan del ortirijillo, en especial con los raíles, al final le termina sacando la mano. Como dirían algunos, cumple con su función de entretener. Pero bueno, acá termina. En la descripción les dejo el link de mi cuenta de Twitter por si me quieren seguir. Y eso es todo, amantes de la animación. Chao y nos veremos en otra producción.